Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró en desacato al presidente de la República, Gustavo Petro, por no cumplir la orden judicial del pasado 25 de enero de nombrar en propiedad a los 6 integrantes de la CREC en un plazo máximo de 30 días. El mandatario tendrá que pagar una multa de 5 salarios mínimos legales vigentes. Esta solicitud fue impulsada por la Procuraduría General de la Nación. En otras informaciones, el Consejo de Estado declaró la nulidad electoral del concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui. La decisión se dio porque el también exsecretario Daniel Quintero estaba inhabilitado para aspirar a la alcaldía de Medellín en 2023. El gobierno nacional ratificó que tendrá que importar gas en los próximos 4 años, pese al histórico hallazgo de reservas de gas para más de 20 años en el proyecto Costa Afuera Sirius, ante Suchuba 2, ubicado a 30 kilómetros de la costa Caribe. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó que se siguen analizando las propuestas para importar gas ante 2029. La petrolera se ratifica en sus cálculos. A Colombia le faltará gas y tendrá que importar hasta que el proyecto Sirius esté en producción. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, también anunció el hallazgo de un nuevo pozo de gas llamado Papayuela, que está ubicado en el Caribe colombiano y que podría abastecer el 80% de la demanda nacional. La Fiscalía General del Estado de Veracruz en México confirmó en las últimas horas que fue capturada la mujer responsable de secuestrar a 6 colombianas y quien es acusada de trata de personas. Se trata de Jessica Anaí, quien se dedicaba a engañar a las víctimas con ofertas laborales falsas para que viajaran a México y luego entregarla a grupos criminales. El presidente Gustavo Petro propuso el inicio de una mesa de paz con los exjefes de las autodefensas que se desmovilizaron al considerar que aún no se ha cerrado ese proceso que se desarrolló durante el gobierno Uribe. El presidente Petro aseguró que los gestores de paz en la mesa con los exjefes paramilitares serían Jorge 40 y Macaco, además de Salvatore Mancuso, quien ya cuenta con esa designación. La firma Thomas Gergan Sons y el Estado colombiano acordaron congelar hasta enero de 2025 la demanda por 117.000 millones de pesos que interpuso esa compañía por la polémica licitación de los pasaportes. La decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que estudió el caso, se conoce tras el acuerdo entre la Cancillería y la firma Thomas Gregg de continuar la impresión del documento hasta diciembre del próximo año. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó investigar a los 2 jueces que concedieron la libertad a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, cabecilla de las redes de microtráfico en la ciudad de Bucaramanga. Se reactivó el caso del presidente Petro en la comisión de acusación. Ayer se escucharon los testimonios de los dirigentes de los sindicatos de FECO y Lauso y el expresidente de Colombia Humana, Dagoberto Quiroga. Precisamente el subgerente de Transmilenio, Llanos Márquez, será designado por el presidente Petro como nuevo superintendente de servicios públicos en reemplazo de Dagoberto Quiroga. James Rodríguez y Luis Díaz lideran la convocatoria anunciada por el técnico Néstor Lorenzo para el partido de la Selección Colombia frente a Bolivia y Chile por las eliminatorias. El delantero Miguel Borja no fue convocado, el central Jerry Mina y Roger Martínez sí estarán en la selección. También fueron convocados Nelson de Osa, quien juega en el Pachuca de México, Juan Fernando Quintero y John Jader Durán. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento del Estás escuchando Mañanas Blue. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Buenos días. Hoy es viernes 4 de octubre. Saludo a quienes desde este momento nos acompañan en nuestro canal de YouTube. Como siempre, aquí en Mañanas Blue, con la información, con el análisis y con la opinión, y como siempre a esta hora les traemos los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Ricardo, feliz viernes para usted, para todos los oyentes, un viernes distinto además porque hay muchos pensando en la semana de receso, hoy es el último día de clases. Viernes antes de semana de receso. Además, viernes de semana de receso, en el que las tendencias en redes sociales arrancan con una imagen que se está viralizando muy rápido y tiene 2 momentos. Es el presidente Gustavo Petro con Mancuso ayer en Córdoba. Las 2 fotografías son cuando se dan la mano en el saludo inicial antes de la declaración y esta que estamos viendo en el canal de YouTube, cuando cambian de sombrero volteado. Sí, el presidente le entregó el de él y Mancuso le devolvió el Mancuso propio. Le dice algo al presidente Petro en ese preciso momento. Ahí estamos viendo las imágenes. Para algunos
No todo es de blanco, muy intercambio de sombrero y positivo empieza la que un criminal declaración. como Mancuso termine ovacionado porque lo aplaudieron, termine en la mesa principal con el presidente de la República. Que se sienta ahí por llegar en la calidad de gestor de paz. Así Esa es la razón por la que estaba, y esta es una de las imágenes del día en las redes sociales. También es tema de conversación numeral Upegui, refiriéndose a el hasta ayer concejal de Medellín, el hombre que quedó segundo en las elecciones en las que se enfrentó contra Federico Gutiérrez, que tenía la curul de oposición en ese consejo de Medellín, pero que desafortunadamente para el partido Independientes de Daniel Quintero hay decisión en contra. Finalmente le tumbaron la curul porque reconocieron que no estaba Ricardo habilitado para aspirar a la alcaldía. Este es el pleito que estaba entre el Independientes y Quintero con la oposición en Medellín, diciendo que él no podía ser candidato porque su papá trabajaba en una institución de educación, en ese momento una institución pública, y que eso lo impedía. Al final le dan la razón y pierde la curul. Entonces Upegui, numeral Upegui, que es la tendencia que hasta el propio Daniel Quintero impulsa para decir que esto es injusto y que era el único concejal que hacía oposición al actual gobierno de Medellín. Otro capítulo de esa pelea, quinterismo, fiquismo en la capital paisa. Y por último, un tema que yo sé que usted ya vio, es la principal búsqueda en Google, es muy viral en TikTok, ya llegó a los abogados, y es lo que pasó ayer en el centro comercial Gran Estación en Bogotá. Quedó grabado en video el agarrón, la pelea, los golpes de Giovanni Ayala y Ciro Quiñones, dos cantantes de música popular que terminaron agarrados, que terminaron a los golpes, que ya tienen abogado, que salieron luego en sus redes sociales a hablar de lo que pasó, todos dos con versiones distintas. Hay una canción y una disputa legal de por medio, pero aquí fue a puño, no solo entre ellos, entre quienes los acompañaban. Ahí estamos viendo las imágenes en nuestro canal de YouTube del agarrón. Imagínese usted en los pasillos del centro comercial Gran Estación. Pero Camila, ¿sí es una pelea real? Pues Ricardo, por lo que hemos podido averiguar, sí, porque ya aquí esto llegó a abogados y porque no es la primera vez. Lo que pasa es que la primera vez que se van a los golpes, pero ya han tenido serias diferencias en la historia reciente, producto incluso de una canción, y todo el lío de que una canción, de quiénes son los derechos, ellos trabajaban juntos, y en esto va esa relación. Barbaridad. Mire esto, Camila, qué horror. Corrían, además eran ellos, pero también sus equipos, no sé, ahí terminan incluso con sangre. Hay uno de ellos, el escolta de Giovanni Ayala, que termina, Ricardo, en la enfermería del centro comercial, y que la fotografía lo muestra, le rompieron la nariz. Pero el encuentro no es muy casual, Camila. Preciso, se encuentran, Bogotá tan grande, se encuentran yo en sé, piensa mal y reinará. Siempre. Nos pasó recientemente con Falcao, lo sé, pero pues esa es una de las imágenes virales del día. Habrá que esperar. Lo que pasa es que si no fuera real, me parece raro ya los abogados entonces prestándose para eso. No, y con sangre, ¿no? En medio y hay de todo sangre también, ahí, pues, ahí tampoco, al médico. Pues, lo cierto es que, campaña o no, es una de las imágenes del momento en redes sociales. Camila, gracias. 5:38. Hablando de fútbol, en Europa hay noticias y decisiones sobre la transferencia de los jugadores. Llegó a los tribunales de la Unión Europea. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la máxima corte del bloque de los 27. Esta mañana ha considerado que las restricciones en la capacidad de un jugador de buscar empleo en un club tras haber interrumpido su contrato con otro son contrarias al derecho de la Unión Europea. La historia tiene que ver con el exfutbolista internacional francés Lassana Diarra, quien en 2014 rompió su contrato con el Lokomotiv de Moscú, en un caso que inició una interminable batalla judicial. En esencia, la interrogante era: ¿el reglamento del estatus y del traspaso de jugadores es compatible con el derecho a la competencia y a la libre circulación de la Unión Europea? Y la respuesta es que no. Tuvo serias dificultades este jugador para negociar un contrato con un club belga, el Sporting de Charleroi, así que decidió llevar el caso ante la justicia de Bélgica, y hoy la justicia europea le da la razón. Las normas de la FIFA, dice el tribunal, determinan que un club interesado en contratar a un futbolista en esa situación debe asumir la compensación al club donde el contrato fue interrumpido. Y dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esas normas impiden la libre circulación de los futbolistas profesionales que deseen desarrollar su actividad yendo a trabajar a un nuevo club. Esto evidentemente es un gran beneficio para los jugadores, pero podría ser un gran perjuicio para los clubes de fútbol, que de alguna manera tienen atados a los jugadores y que no permiten que un jugador en la práctica pueda abandonar el club e irse a otro. A partir de ahora veremos cómo se aplica formalmente este asunto, pero podría ser un cambio fundamental, sobre todo en la transferencia de jugadores aquí en el territorio de la Unión Europea, Ricardo.
Enrique, gracias. 5:40. Siguiendo con fútbol, se conoció la convocatoria del técnico de la selección colombiana de fútbol, Néstor Lorenzo, para los partidos que comienzan la próxima semana. 2 partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, con algunas sorpresas y con otros conocidos. Juan David Rivera. Ricardo, buenos días. Néstor Lorenzo llamó a 29 jugadores para la doble fecha FIFA de octubre. En cuanto a los arqueros, no hubo novedad, se mantienen los mismos 3 de la vez pasada: Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier. En cuanto a las novedades en la zona defensiva, recordemos que Gerson Mosquera y Carlos Cuesta están lesionados, por lo que sus lugares fueron ocupados por Davinson Sánchez, quien en septiembre estaba lesionado, y por Willer Dita del Cruz Azul mexicano. Y la otra novedad es Cristian Borja, que vuelve a las convocatorias de Lorenzo. La principal novedad en el mediocampo es la inclusión de Nelson de Osa, jugador del Pachuca mexicano, que recibe su primer llamado a la selección. De igual manera vuelven, tras estar ausentes en septiembre, Jorge Carrascal y Mateus Uribe. La novedad en la zona delantera es también la principal sorpresa de la lista, y es que fue llamado Roger Martínez en reemplazo de Rafael Santos Borré, quien está lesionado. Es sorpresivo este llamado porque el gran favorito a suplir a Borré era Miguel Ángel Borja, y el delantero de River Plate no fue tenido en cuenta en esta ocasión. Con el llamado de Lorenzo se evidencia que Colombia mantiene su columna vertebral con jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz, John Arias, Jefferson Lerma y Camilo Vargas. Colombia jugará frente a Bolivia el próximo jueves 10 de octubre en el Alto y recibirá en Barranquilla a Chile el próximo 15 de octubre. Ambos partidos son válidos por las fechas 9 y 10 de la eliminatoria mundialista. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan, gracias. Apenas a 6 días del primer partido de esta dupla en las eliminatorias, el jueves de la próxima semana, a 4.200 metros de altura contra Bolivia en el Alto, con transmisión de Blue Radio. 5:42 en Barranquilla. Hay noticias sobre el empalme en la Procuraduría tras la elección de Gregorio Hash y noticias sobre la reforma laboral en diferentes eventos. Barranquilla, epicentro de diferentes encuentros y congresos. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Pues arranquemos por lo que ha dicho la procuradora Margarita Cabello sobre la elección de Gregorio El Hash, a quien le está augurando el mejor de los éxitos. Ha indicado la jefa del Ministerio Público que en noviembre estaría arrancando el proceso de empalme y que están dispuestos a entregarle toda la información que requiera para hacer una transición tranquila. La verdad es que yo soy respetuosa y si el Congreso lo eligió, el señor presidente lo ternó, tiene las competencias y la legitimidad para ejercer el cargo en adecuada forma. Confiemos en que lo hará bien, en sus otros trabajos también lo ha hecho bien, vamos a ver y a desearle el mejor de los éxitos. Entre tanto, la funcionaria dijo que continuará trabajando por varios temas como lo será el de la adquisición de pólizas de seguro para los carrotanques que se están oxidando en La Guajira, situación por la que hoy tendrá reunión con aseguradoras para buscar acuerdos en medio de una mesa de trabajo. Pero todo esto se dio en el encuentro del 16º Conversatorio Nacional de Especialidad Laboral que se llevó ayer a cabo en Barranquilla, en el que también estuvo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien dijo que no le irá bien a la reforma laboral en la Cámara Alta si esta no garantiza la creación de más empleos. Vamos a esperar, pero la reforma, yo no estoy viendo una tributaria y una laboral que no tenga elementos generadores de empleo difícilmente hace tránsito por el Senado de la República. Agregó el senador que no quiere 500,000 más de desempleados en el país, pues esto desestimularía la formalización laboral. Barranquilla arranca hoy el día con 28 grados. Vanessa, gracias. 5:43, Héctor, en Medellín. Desarrollos a la noticia política con la definitiva pérdida de curul de Juan Carlos Upegui en el Consejo de la capital antioqueña. Pues Ricardo, con los buenos días, sí señor, y es que en segunda instancia recordemos y tras anular una apelación interpuesta por el Consejo de Estado anuló las actas electorales en las que Juan Carlos Upegui quedó segundo en las pasadas elecciones a la alcaldía de Medellín. Sin duda, el primero en reaccionar fue el exalcalde Daniel Quintero, que esto fue lo que señaló. Upegui obtuvo la segunda votación a la alcaldía de Medellín. Era la voz de la oposición, denunció la privatización de un EPM, destapó escándalos de corrupción, era la piedra en el zapato contra el uribismo más rancio del país. En su mayoría también las otras voces, especialmente en el Consejo Municipal, era a favor de la salida de Upegui, debido a que éstas llevaban en contravía las convicciones políticas. Por ejemplo, lo señaló el concejal Sebastián López, que advirtió que el excandidato a la alcaldía no puede volver a la corporación. Ese señor aquí no puede otra vez entrar como concejal hablando de autoridad moral después de todo lo que hicieron en la ciudad de Medellín. Se va haciendo justicia poco a poco frente a todos los cabecillas de esta PACRI.
Recordemos que esta decisión se dio luego de que se conociera que el padre del exconcejal Carlos Alberto Upegui fue designado como rector encargado de la institución educativa San Lorenzo de Aburrá. Este hecho le representaba al exsecretario de la no violencia, Daniel Quintero, una inhabilidad para ser candidato a la alcaldía, y por eso ahora se está esperando quién reemplazará la curul de Upegui. Se habla, por ejemplo, Ricardo, que tercero quedó en las elecciones a la alcaldía de Medellín Albert Corredor, que también había interpuesto varias denuncias buscando esa curul. Falta ver qué decisión se toma en las próximas horas. A esta hora Medellín, el Valle, Aburrá, amanecemos con 17 grados de temperatura, tiempo seco. Héctor, es posible que nadie ocupe esa curul, porque esa curul la gana Juan Carlos Upegui por ser el segundo en las elecciones, exactamente, por estatuto de oposición. Si se pierde, no hay tercero, aunque eso seguramente tendrán que definirlo los tribunales. 5:45 en Bucaramanga, nuevas amenazas contra el director de la cárcel de Palo Gordo en Girón, Javier Rodríguez. Ricardo, buenos días. Con videos y panfletos, la banda criminal conocida como la Unión de los Costeños, que opera en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, incrementó precisamente sus amenazas contra el director de la cárcel de Palo Gordo aquí en Santander, el Esaid Durán Sánchez. Ya son 3 videos y un panfleto, Ricardo, donde intimidan al funcionario del INPED. En los videos siempre aparecen 3 hombres encapuchados con fusiles y pistolas. Queremos darle la última advertencia al capitán Eliezer Durán, de la cárcel de Palo Gordo en Girón, Santander, que si no cierra el patio 10, vamos a usar las armas con la población civil y funcionarios del INPED. Que todo costeño que llega allá lo humillan y lo torturan, colaboran a lo bien o que corre la sangre. Atentamente, comandante Felipe, la Unión de la Costa. Además, Ricardo, tras conocerse este video a través de su cuenta de X, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, le solicitó al gobierno nacional incrementar la seguridad personal del director de la cárcel de Palo Gordo, quien también ha recibido amenazas de la banda de la Inmaculada, los Pepes y el Clan del Golfo. Amanecemos con tiempo seco en Bucaramanga, Ricardo, 20 grados de temperatura. 5:46, hablamos de decisiones judiciales, el desacato y la multa que tendrá que pagar el presidente Gustavo Petro por no nombrar a los comisionados de la CREC. Javier Segura. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. La multa es de 5 salarios mínimos legales vigentes, es decir, unos 6.500.000 pesos que tendría que pagar el presidente Gustavo Petro por desacato judicial. La multa la impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debido a la falta de nombramientos de los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y es que el tribunal considera que el presidente Petro no cumplió con las órdenes emitidas previamente para integrar la CREC, una entidad que es clave en el sector energético del país y que ha estado sin el quórum necesario para tomar decisiones debido a vacantes en su composición. El tribunal señaló que aunque la presidencia mostró documentación que demuestra un proceso de selección de hojas de vida, este proceso no es suficiente para cumplir con la orden judicial. El tribunal también dijo que la demora en los nombramientos se considera una mora injustificada, por lo que la sanción fue impuesta en favor del Tesoro Nacional. La presidencia de la República aún tiene la opción de impugnar el fallo ante el Consejo de Estado para buscar una revisión de este caso. Javier Segura, Blue Radio. Y hablando de otra decisión de la justicia, en esta oportunidad, la tutela que entabla el expresidente Álvaro Uribe por su caso y los computadores y los celulares del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Catalina Vargas. Ricardo, buenos días. El Tribunal Superior de Bogotá admitió para estudio la tutela presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde alega que la juez Sandra Heredia vulneró el debido proceso al negar un plazo adicional para revisar las nuevas pruebas de la Corte Suprema de Justicia. La tutela fue radicada por el abogado Jaime Granados en medio del caso que enfrenta al exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal. Toda la polémica por la presunta manipulación de testigos, caso que recordemos inició en el año 2012. Y es que este miércoles se destacó que el exmandatario se retiró de la audiencia preparatoria de su juicio, alegando falta de garantías, en especial con la revisión de algunos elementos materiales probatorios, específicamente con la copia espejo del computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en este caso, y en donde el abogado Jaime Granados pedía una comparación de la copia con los elementos originales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá no aceptó la medida cautelar que pedía el abogado Jaime Granados, que era la de suspender estas audiencias preparatorias mientras se solucionaba ese recurso judicial. Por esto, se mantiene la continuación de esta audiencia para el próximo 8 de octubre. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Y noticias del régimen de Maduro en Caracas, Santiago Martínez.
Hola, sí, Ricardo. Benjamín, el Parlamento con absoluta mayoría chavista creó o conformó 3 comisiones de trabajo para reformar todas las leyes normativas del sistema electoral venezolano, un proceso en el que afirman participan sectores opositores. Sin embargo, la plataforma unitaria, la real oposición, no está allí presente. Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, habla ya de un nuevo sistema electoral para el 2025, donde en teoría habrá 2 elecciones, justamente la legislativa, la de diputados, y luego la de gobernadores y alcaldes. Aunque se trata en principio de revisiones técnicas, en el fondo, Ricardo, se busca mayor control en temas financieros y de uso de redes sociales. Incluso esta semana Jorge Rodríguez hablaba de que las nuevas leyes electorales evitarán que haya candidatos fascistas. Recordemos que fascista es una de las palabras más usadas para referirse a la oposición. Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Estados Unidos se calienta la campaña presidencial. Estamos prácticamente a un mes de la definición del futuro político de los estadounidenses. Donald Trump sigue hablando de lo que él califica de fraude hace 4 años, mientras que Kamala Harris estuvo de campaña con una republicana, la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, un hombre de los más importantes recientemente en la política estadounidense. En Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Falta un mes para la elección presidencial y Donald Trump pide a sus seguidores que salgan a votar masivamente, que sean tantos votos que no se pueda robar la elección, así como se la robaron en el 2020, su acusación de los últimos 4 años. Escuchemos. You know, last election, we did great in 2016. A lot of people don't know we did much better in 2020. We won. We did win. It was a rigged election. La última elección lo hicimos muy bien en 2016, pero lo hicimos mucho mejor en el 2020. Ganamos. Sí, ganamos. Fue una elección torcida, una elección manipulada. Tienen que decirle a Kamala Harris que por eso lo estamos haciendo de nuevo. Si yo pensara que hubiera perdido, no estaría haciendo esto. ¿Saben dónde estaría? En las playas de Monte Carlo, decía entre risas el expresidente Trump, pese a que no existe ningún sustento de su reclamo. Incluso perdió cerca de 60 procesos judiciales y enfrenta hoy una acusación por parte de la Fiscalía aquí en Washington que lo señala de haber incurrido en conductas criminales por querer revertir los resultados de las elecciones del 2020. Por esa misma razón hay republicanos que le han dado la espalda, como Liz Cheney, hija del ex vicepresidente durante el gobierno Bush, Dick Cheney, una antigua republicana de alto rango que ahora es una disidente y que ayer estuvo acompañando a Kamala Harris haciendo campaña durante una correría en Wisconsin. Kamala recibió su adhesión complacida. Together, I know we can chart a new way forward, not as members of any one party, but as Americans. Juntos sé que podemos trazar un nuevo camino juntos, un nuevo camino, no como miembros de un partido, sino como estadounidenses, aseguró la vicepresidenta Cheney. Reiteró que para ella Donald Trump representa un peligro para el país. Ricardo. Juan Camilo, gracias. 5:53. Hablamos ahora de noticias de Bogotá. Hablamos lamentablemente de un nuevo caso de feminicidio cometido en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad. Juan Esteban Castañeda. Hola Ricardo, muy buenos días. Sobre las 11 de la mañana de ayer jueves, el sur de Bogotá fue centro de un nuevo homicidio. El hecho se presentó en el barrio Villa Ani de la localidad de Bosa, donde una mujer fue víctima de un acto sicarial a cargo de un menor de edad. Según el reporte de las autoridades, el joven le habría disparado a su víctima hasta en 5 oportunidades y luego habría intentado escapar. Al respecto, el comandante de la estación de policía de Bosa, el mayor Paulo Perdomo. En el marco de la Operación Bogotá, uniformados adscritos a la estación de policía Bosa logran la aprehensión de un adolescente de 17 años, el cual momentos antes había atentado contra una mujer quitándole la vida. Esta persona es requerida por los uniformados y en el registro a personas se le logra la incautación de un arma de fuego tipo revólver con 5 cartuchos percutidos. Este adolescente
fue dejado a disposición de la autoridad competente. Minutos después del hecho, las autoridades acordonaron la zona para identificar a la víctima y para conocer más detalles sobre el caso. Sin embargo, es necesario aclarar que de momento los motivos de este acto sicarial aún son desconocidos. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. En medio de este hecho, lanzó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el plan candado integral para hacerle frente a la inseguridad en la capital del país. Se espera que este plan mejore la respuesta de la policía y evite la huida de los delincuentes, bloqueando 18 puntos de entrada y salida de la ciudad y 253 puntos dentro de Bogotá. Hay 5.036 cámaras de vigilancia conectadas, drones y un helicóptero para el patrullaje aéreo, lo explica el alcalde mayor de Bogotá. Bueno, hoy a las 3:10 de la tarde hicimos un simulacro donde participaron todas las instituciones que están aquí presentes. La Policía Metropolitana de Bogotá, que lideró este proceso, con la Brigada 13 del Ejército, con la Fuerza Aérea, también con la Policía Metropolitana de Soacha. Coordinamos con Cundinamarca y coordinamos también con la región Sabana. 5:55, la polémica de las últimas horas surge en torno a un documento con más de 100 nuevas ocupaciones u oficios para determinar la cuota de aprendices del SENA que las empresas pueden contratar. Hay revuelo porque algunas de estas ocupaciones tienen que ver con trabajos sexuales y acciones o prácticas personales poco comunes, numerólogos, gigolós y otros. Nicole Buitrago. Buenos días. Dentro de esta larga lista y este documento de más de 600 páginas, el SENA incluye diferentes ocupaciones u oficios como prostituta, gigoló, acompañante de club nocturno, trabajador sexual a través de teléfono o de internet, también pareja de baile, modelo webcam, lecturista de tarot, ropavejero, terapeuta de poesía, quiromántico, dama de compañía, vidente, caballero y señora de compañía, entre otros. La entidad aclaró que este acuerdo 10 de 2023 es solo una actualización frente al listado de oficios y de ocupaciones que fue expedido con anterioridad desde el año 2005 y en el cual quedó el listado consultado por las empresas para contratar aprendices del SENA de acuerdo con las funciones de cada una de estas asociaciones y que la Organización Internacional del Trabajo pues adoptó Jorge Eduardo Londoño, director del SENA. Pues muchos oficios de esos no le gustarán a algunos sectores, pero pues es lo que hace la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros en nuestro listado de ocupaciones lo que hacemos es asumir esa clasificación. Lo que buscan es promover la igualdad de oportunidades en todos los aspectos y sobre todo proteger a los trabajadores contra la discriminación. El SENA también aclaró que esto no se trata de cursos de formación que hagan parte de la oferta de programas de la entidad. Nicole Buitrago, Blue Radio. Ay, Nicole, 5:57. Y ahora la economía, Víctor. Ricardo, buenos días. En medio de tantas noticias del sector hidrocarburos, también se están conociendo las memorias o minutas de la última decisión del Banco de la República sobre tasas de interés. Este documento, que se publica días después de tomada la decisión, suele tener detalles adicionales sobre las discusiones al interior de la Junta Directiva. Recordemos que finalizando septiembre, el Banco de la República redujo su tasa de interés en 50 puntos básicos después de una votación muy dividida, pues esta postura más cautelosa fue apoyada por 4 integrantes de Junta, mientras que los otros 3 votaron por acelerar las disminuciones a un ritmo de 75 puntos básicos. Dentro de lo más interesante del documento, se evidencia cómo el grupo mayoritario y más cauteloso decidió no meterle el pie al acelerador, entre otras razones por las dificultades fiscales del país. Ellos plantearon que es alta la incertidumbre dada la poca claridad sobre el tamaño del faltante fiscal y la forma de financiarlo. Con esto hacen referencia a las discusiones sobre el presupuesto de la nación y la ley de financiamiento. Así las cosas, el Banco de la República no se ha animado a bajar con más fuerza sus tasas de interés, en buena medida por la incertidumbre que produce el descuadre en las finanzas públicas. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...
¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, son las 6 de la mañana en punto, los saludo desde Mañanas Blue, estamos desde las 4 de la mañana con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy es viernes 4 de octubre con una agenda cargada de noticias, aunque Colombia encontró la reserva de gas más grande e importante desde los años 90. La noticia es que ayer se dio a conocer cuál es el tamaño de este pozo de gasífero que podría abastecernos por lo menos durante los próximos 20 años. En el corto plazo no resuelve la crisis y Colombia tendrá que definitivamente importar gas natural para el uso residencial e industrial en los próximos meses. El hallazgo es Sirius, el proyecto que hasta la semana pasada se llamaba Uchuva 2, que está en el Mar Caribe a 41 kilómetros de Santa Marta y que tanto Petrobras como Ecopetrol confirman su tamaño. Tiene, y esta es una cifra técnica, 6.000 terapiés cúbicos de gas natural. Eso significa que tiene más del doble de las reservas actuales del país. Los expertos dicen que este hallazgo es muy similar al que hubo a finales de los 70s con el pozo de Chuchupa en La Guajira, que hoy todavía abastece de gas natural a Colombia. Para que tenga usted una dimensión del hallazgo, Colombia necesita hoy 0,3 terapiés de gas por año. Este pozo tiene 6 terapiés cúbicos. Es un poco mayor incluso que Chuchupa, opera que hace 45 años y que cuando fue descubierto tenía apenas 5 terapiés cúbicos, que es una barbaridad, pero que digo es apenas comparado con el tamaño de Sirius. Es un hallazgo, como digo, muy importante, pero no resuelve la crisis de hoy, porque tendrán que pasar al menos 4 años para que ese gas llegue a las casas, a las industrias, a los vehículos y esté disponible en Colombia. Ecopetrol pronostica que la producción en Sirius comenzará en 2029, si se logran todas las obras de infraestructura, las perforaciones, el gasoducto y sobre todo si se supera el conflicto con las comunidades, porque recordemos que un juez de Santa Marta suspendió el proyecto hasta que se hagan 116 consultas previas con los indígenas de Taganga. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó que viene importación de gas, aunque todavía no hay detalles de cuánto, ni cómo, ni desde dónde. En segundos también les hablaré de decisiones judiciales que tienen que ver con el Tribunal de Cundinamarca, que declaró en desacato al presidente Gustavo Petro por no cumplir una orden del 25 de enero de este año para que nombrara en propiedad 6 comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que es el ente que define el futuro del gas y del petróleo, de la energía en el país. El presidente tendrá que pagar una multa, ya les hablaré qué significa esto. Y la polémica que sigue, por supuesto, porque ahí hay una sanción fiscal para el presidente de la República y de nuevo nos metemos en la discusión sobre el fuero del jefe de Estado. En Oriente Medio se recrudece la guerra, no paran esta mañana las explosiones masivas en Beirut, luego de nuevos ataques aéreos de Israel. En el último ataque 37 personas murieron y otras 151 resultaron heridas en el sur del Líbano como consecuencia de estos bombardeos que han causado casi 2.000 víctimas mortales en el último año solamente en esta
zona. Hablando de guerras, pero en Colombia, ya les voy a contar la historia de la nueva mesa de paz, de la nueva vieja mesa de paz que quiere instalar el presidente Petro, ahora con los exparamilitares que se desmovilizaron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El escenario para este anuncio del presidente Petro fue una entrega de tierras en Córdoba, más de 8.000 hectáreas, en la que estuvo presente el sanguinario ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, ahora como gestor de paz. Estuvo un rato en la mesa principal. Hubo apretón de manos de Mancuso con Petro, su antiguo enemigo, hubo intercambio de sombreros y hubo palabras incluso que recogió el presidente Petro, que son las tesis de los paramilitares. Dice que el gobierno de Álvaro Uribe traicionó a los paras porque los extraditó. Salvatore Mancuso además habló de que este proceso con los paramilitares no ha terminado, que quedó interrumpido, y el telón de fondo es la reparación a las víctimas, es la entrega de los bienes. Y por ello también el presidente Petro arremetió en contra del exfiscal general Francisco Barbosa. Dijo que su fiscalía no entregó la lista de bienes de los jefes paramilitares para reparar a las víctimas. Barbosa responde esta mañana con un muy duro comunicado acusando al presidente Petro de querer beneficiar al Clan del Golfo y diciendo que durante su fiscalía le entregó bienes al gobierno para reparar a las víctimas, a las AE específicamente, por más de 1,6 billones de pesos. En medio de ese escenario, Jorge 40, Macaco, los viejos jefes paramilitares serían los gestores de paz. Y en otras noticias les hablaré del acuerdo temporal de Thomas Gregg & Sons y la Cancillería para que Thomas Gregg congele la demanda por 117.000 millones de pesos por el lío de los pasaportes. Hay otra derrota para Daniel Quintero en Medellín, con decisiones del Consejo de Estado que dejaron por fuera del Consejo de la capital antioqueña a Juan Carlos Upegui, quien había quedado segundo en las elecciones para la alcaldía de la capital antioqueña. Y les voy a explicar en segundos una polémica que hay por el listado de oficios que publicó el SENA para que las empresas puedan pedir aprendices o practicantes y que incluye profesiones tradicionales y otras que le van a sonar extrañas: pitonizas, gigolos, acompañantes, escorts, adivinadores, amaestreadores de fieras, damas de compañía, criadas personales o mentalistas. Hay críticas de partidos políticos, de gremios y de la academia. Se defiende el SENA explicando que ese listado es una actualización de la OIT que solo sirve de referencia en Colombia, pero que no significa que el SENA vaya a ofrecer cursos de esos menesteres, por decirlo de alguna manera. Y hablaremos de la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y a Chile. En la nueva fecha de eliminatorias que comienza la semana entrante, vuelve James Rodríguez, vuelve Luis Díaz, el ausente es Miguel Ángel Borja y está, por supuesto, la estrella, la revelación del fútbol inglés, John Hader Durán, dentro de los convocados, 29 en total. De todo eso hablaremos a continuación. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el día del poeta, hoy es el día del mesero y hoy es el Día Mundial de los Animales. Tenemos en Bogotá 9 grados de temperatura y el aeropuerto El Dorado funciona con normalidad. A continuación, les contamos lo más importante de Colombia y del mundo en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El descubrimiento tiene potencial de duplicar las reservas 1P de Colombia. Es gran marco en la historia de la exploración de Colombia. Petrobras confirmó el hallazgo de un gigantesco yacimiento de gas en el Caribe, el más importante de las últimas 3 décadas en Colombia. El pozo Sirius, que está ubicado en el fondo del mar en cercanías a Santa Marta, garantizaría el abastecimiento con este combustible durante 40 años. Solo falta resolver el fallo de un juez para poder explotarlo. A pesar de la buena noticia, Ricardo Roa remarcó el desabastecimiento que hay en el país y que por el momento se debe seguir importando gas. El gas de Venezuela sigue estando en la agenda de Ecopetrol hacia finales del 2026, en unas cantidades que se han venido identificando, unos 50 millones de pies cúbicos día. La evaluación de este descubrimiento de gas natural en el mar Caribe colombiano representa inversiones cercanas a los 5.000 millones de dólares. Adicional, Ecopetrol y Petrobras deben realizar 116 consultas previas para construir un gasoducto que conecte el campo con el Sistema Nacional de Transporte de Gas. Sobre esto habla Elsa Jaimes, vicepresidenta offshore de Ecopetrol. Y dentro de esos grandes desafíos que tenemos que sortear para que llegue está la viabilidad. La viabilidad en términos de permisos, poder protocolizar las consultas previas con la velocidad que se requiere y con la rigurosidad que estamos dispuestos a hacerlo, claro está, para poder obtener las licencias ambientales que se requiere para conectar ese gas.
Le propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición, esta vez sin miedo a la verdad. Desde Montería, en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro anunció que abriría una nueva mesa de diálogos de paz, esta vez con los ex jefes de las autodefensas que hicieron un proceso durante el gobierno Uribe. Tras estas declaraciones de Petro, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso: es un proceso inconcluso en el cual se entregaron las armas, se desmovilizaron, pero jamás se cerró el ciclo. Por lo tanto, es un proceso que lleva más de 20 años sin cerrarse. El presidente Gustavo Petro aseguró que los gestores de paz en la mesa con los ex jefes paramilitares serían alias Jorge 40 y alias Macaco. Pienso en Jiménez, en Tobar y en Mancuso. Mancuso parece que ya resolvió su situación desde el punto de vista del conflicto que había de competencias y puede operar ya de acuerdo a mi carta como gestor de paz. El presidente Gustavo Petro también acusó al exfiscal Francisco Barbosa de no entregar la lista de los bienes que en su momento los ex jefes paramilitares pusieron a disposición de la justicia. El señor Barbosa nos dijo: no, señor Petro, porque no me decía presidente, no, señor Petro, a usted no le entregamos al gobierno el listado. Ahora entiendo por qué. Los bienes estaban en manos del clan del Golfo. Esta fue la dura respuesta del exfiscal Barbosa al presidente Gustavo Petro por la entrega de tierras a víctimas del paramilitarismo. Quiero decirle, presidente Petro, en mi administración se le entregaron 1.8 billones de pesos a las víctimas del paramilitarismo de la Dirección de Justicia Transicional a la Unidad de Víctimas que no depende de la Fiscalía, unidad de víctimas que hace parte del Ejecutivo que usted dirige. Al Tribunal Superior de Bogotá ya llegó la tutela presentada por el abogado Jaime Granados, en donde enumera los argumentos por los cuales busca suspender la audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta tutela se presenta luego de que este miércoles se presentara una negativa de la juez 44 de conocimiento de aplazar esta audiencia para que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez pudiese revisar con peritos forenses el computador o la copia del computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella de este caso. Thomas Gret Sons y el Estado colombiano llegaron a un acuerdo para congelar la demanda por 117.000 millones de pesos que la firma privada había interpuesto en diciembre del año pasado, cuando la Cancillería declaró desierta la licitación para expedir estos documentos. Con esto, el gobierno tendrá un tiempo extra para tratar de solucionar el litigio, mientras ya inició con el nuevo modelo para expedir los pasaportes, sobre los que habló el canciller Luis Gilberto Murillo. Este nuevo modelo implica, primero, ajustar, modernizar todo lo relacionado con el agendamiento de citas y todo el proceso de expedición de los pasaportes, así que hay una nueva tarifa. Esa nueva tarifa implica que el pasaporte, que antes tenía un costo de 207.000 pesos, va a costar ahora 182.000. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó al presidente Gustavo Petro por desacato. El fallo señala que el presidente incumplió la sentencia emitida el pasado 25 de enero que le ordenaba nombrar a 6 expertos en la CREC que estaban en encargo. Por tal razón, lo sanciona con el pago de una multa de equivalente a 5 salarios mínimos que deben pagar en un término de 10 días hábiles. La decisión podrá ser apelada. En el estado mexicano de Veracruz fue detenida Jessica Anaí como probable responsable del delito de trata de personas por el secuestro de 6 mujeres colombianas. Anaí será presentada en una audiencia inicial ante un juez el día de hoy. Al menos 37 personas murieron en las últimas horas y otras 151 resultaron heridas en las regiones del sur del Líbano como consecuencia de los ataques israelíes que han causado casi 2.000 víctimas mortales en el último año. La primera sensación en Colombia es seguridad. Nos sentimos seguros, acogidos y agradecidos. Muy agradecidos, pero también muy tristes por las personas que quedaron atrás. Sanos y salvos llegaron los 117 colombianos huyendo de los bombardeos de Israel, Hezbollah e Irán tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, que coincide con los ataques perpetrados hace un año por parte del grupo terrorista Hamas, que ha sembrado tensión en la geopolítica mundial. El piloto Andrés Correa, encargado de las operaciones, se refirió a los momentos de angustia cuando estaban cerca de Beirut una vez llegó al aeropuerto
aeropuerto de Catam. En el aire se alcanzaban a ver ahí como los destellos, los fogonazos. Obviamente eso generó una incertidumbre, una preocupación y pensamos que no íbamos a poder proceder al otro día a Beirut. La Selección Colombia publicó la lista de convocados para la doble fecha de eliminatorias de octubre, donde Colombia jugará contra Bolivia y Chile. La lista contiene 29 nombres, donde destacan James Rodríguez y Luis Díaz. Como sorpresas aparecen Willer Dita y Nelson de Osa, jugadores de la Liga Mexicana. Y sin lugar a duda la gran ausencia es el delantero de River Plate, Miguel Ángel Borja. Por su parte, en Colombia se pronunciaron Junior y Nacional acerca de las sanciones impuestas por la DIMAYOR por los desmanes del pasado jueves 26 de septiembre en el Atanasio Girardot. Mientras Junior en un comunicado dijo que las sanciones eran justas, Sebastián Arango Botero, el presidente de Nacional, afirmó que iban a apelar la decisión. Y reiteramos que Atlético Nacional agotará los recursos de reposición y apelación a los cuales tenemos derecho por la vía federativa, pudiendo acudir de ser necesario ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Esto con el fin de obtener una decisión proporcional y ante todo justa. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta... Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 16 minutos, la actualización de lo último sobre la guerra en Oriente Medio, bombardeos intensos de Israel en varios objetivos, pronunciamiento del máximo líder espiritual de los iraníes, Ali Khamenei. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, Ali Khamenei has dirigido esta mañana, este mediodía, la oración del viernes. La verdad es que incluso fue anunciado, por lo tanto es un sorprendente desafío a la inteligencia israelí, que se suponía lo tenía arrinconado, o sea, clandestino. Esta aparición pública, la verdad que llamó muchísimo la atención, y estaba frente a una multitud fervorosa que respondía a sus palabras, que en un discurso, en un sermón que fundamentalmente se basó en un homenaje a Nasrallah, Hassan Nasrallah, el asesinado líder de Hezbollah. Eso es lo que ha ocurrido en Irán, un desafío claro a la inteligencia, decíamos, de Israel, mientras el ejército israelí está trabajando intensamente en tres frentes, o sea, está combatiendo a sus opositores en tres frentes. Está atacando la Cisjordania ocupada, donde en las últimas horas se registraron 18 muertos, también en Gaza, donde la suma de las últimas 24 horas es de 99 muertos, y el otro caso es el Líbano, donde hubo 15 objetivos bombardeados durante la noche. Los bombardeos comenzaron en la medianoche, y fíjate que el Beirut, la capital donde se produjeron estos bombardeos, es fundamentalmente donde la gente se ha trasladado. Beirut está más hacia el norte en el Líbano, y el ejército israelí en su invasión del Líbano ha estado empujando a la gente hacia el norte, les advierte que no se vayan al sur. La gente está durmiendo en las plazas, está durmiendo en las calles o en los pocos refugios que ha podido montar el gobierno, y así se sentía anoche el bombardeo en esa ciudad. Lo que están diciendo los medios israelíes es que el objetivo de esos bombardeos era atacar un grupo de Hezbollah, un grupo militante de Hezbollah, que son los principales dirigentes que habrían estado refugiados, reunidos en un búnker subterráneo en el barrio de Dahiyya, que es el bastión de Hezbollah allí en Beirut. Se suponía que en esa reunión estaba quien podría ser el sucesor de Hassan Nasrallah, su primo de 60 años,
años, Hashem Safieddin, que también es fundador de Hezbollah y es un hombre importante dentro de la organización porque fue quien manejó durante años, durante décadas, los negocios ilegales de Hezbollah. Hashem Safieddin habría sido el objetivo principal de este bombardeo, pero hasta ahora no hay información ni de las Fuerzas Armadas israelíes ni de Hezbollah si es que pudieron conseguir dar con este objetivo. Hay una información que ha salido en las últimas horas que ha llamado muchísimo la atención, Ricardo, y es que el propio Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, le habría advertido directamente con un mensaje a Hassan Nasrallah de que tenían infiltrados dentro de la organización y que era urgente que se fuera de Beirut, no solamente de Beirut, sino que se refugiara en otro país distinto del Líbano. Nasrallah no obedeció a esa sugerencia de parte de Ali Khamenei y terminó muerto hace aproximadamente 2 semanas, Ricardo. Silvia, gracias. 6:19 minutos en Colombia. Felipe, buenos días. La polémica está dada por el encuentro del presidente Gustavo Petro y el sanguinario ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en un evento de entrega de tierras en Córdoba. Felipe, intercambio de sombreros volteados, saludo muy efusivo. ¿Sabe? Le voy a decir una palabra que fue lo que pensé anoche o ayer en la tarde cuando vi la imagen. Una sola palabra: repugnante. Felipe, otros lo pueden ver como un ejemplo de reconciliación. Mancuso quiso matar a Gustavo Petro. Obviamente entiendo. Me quedo en mi palabra. Obviamente, Felipe, entiendo todas las implicaciones, todo lo que significa el hecho de lo que para algunos es lavarle la cara a uno de los más peligrosos, de los más deleznables criminales en la historia de Colombia, además comprando la tesis y la teoría de los paras, diciendo que el gobierno de Álvaro Uribe los traicionó porque los extraditó. Es que por todo el escenario, por todo, y por lo que dijo Petro, por el cambio del sombrero, por no sé qué, a mí me pareció repugnante. Y abre una serie de no dudas encuentro jurídicas. Otra palabra. Me da pena a gente que le parecerá que eso es una maravilla, que el reencuentro entre este criminal de Mancuso y otro ex criminal, en fin, repugnante. Pero Felipe, no, es que no quiero entrar en detalles. Entre otras cosas porque el presidente Petro critica con razón la salva de aplausos que se dio en su momento cuando Salvatore Mancuso, con Ernesto Báez, llegaron al Congreso. Y mírenlos ayer. Y ayer terminó prácticamente haciendo los nuevos mejores amiguis. 6:21 minutos, Felipe, y abre la puerta al presidente Petro para reabrir las negociaciones de paz con los paramilitares 25 años después. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Después de 20 años de haber ordenado y cometido diferentes delitos en el departamento de Córdoba, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso volvió a Montería, la capital del departamento. Allí estuvo en un evento de entrega de tierras por parte del gobierno a algunas comunidades campesinas. Mancuso le entregó a Petro un sombrero en el que se leía "Vamos juntos por la paz". Recordemos que los paramilitares se desmovilizaron durante el gobierno Uribe. Más de 30.000 hombres dejaron las armas y se acogieron a justicia y paz. Para el presidente Gustavo Petro, este proceso nunca se cerró y por eso anunció el inicio de una mesa de diálogos con los ex jefes de las autodefensas. Critiqué el proceso que ustedes iniciaron, que llamé de alianza político-militar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ese proceso de paz terminó mal. Los senadores, esos mismos que los aplaudieron, los pusieron en un avión encadenados, esposados, y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron. Ricardo, este proceso sería muy diferente a los que ya están en marcha en el marco de la paz total, porque en esta ocasión es una mesa con los paramilitares que ya se desmovilizaron durante el gobierno Uribe. Hay 2 temas principales que se tendrían en cuenta. El primero es evaluar la situación jurídica de los desmovilizados, pero también se va a trabajar en la búsqueda de los bienes que entregaron los paramilitares para reparar a las víctimas y que al parecer no aparecen. Salvatore Mancuso. Es un proceso
proceso inconcluso en el cual se entregaron las armas, se desmovilizaron, pero jamás se cerró el ciclo. Por lo tanto, es un proceso que lleva más de 20 años sin cerrarse y apenas en este momento se va a cerrar. Algunos de estos bienes están en manos de testaferros e incluso para políticos, según información del gobierno. Para este proceso, el presidente va a designar a otros gestores de paz: Jorge 40, quien comandó el bloque norte de las autodefensas, y alias Macaco, quien comandó el bloque central Bolívar. Hace 17 años esas tierras fueron entregadas junto con 2.000 cabezas de ganado y 10 equinos y otras propiedades que en su momento podrían cautificarse en más de 54 millones de dólares de su momento. Sin embargo, con el tiempo esos bienes parecieron desaparecer. El presidente Petro, antes de llegar al evento, también estuvo en una entrega de tierras en San Sebastián Magdalena. Allí se refirió al tema de los bienes entregados por el paramilitarismo y lanzó un fuerte cuestionamiento contra el exfiscal general Francisco Barbosa. Se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la fiscalía tenía de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas. El señor Barbosa nos dijo: no señor, ahora entiendo por qué. Los bienes estaban en manos del Clan del Golfo. Es que la fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo. Se espera que en los próximos días el presidente Gustavo Petro autorice a los nuevos gestores de paz de las autodefensas y organice un equipo negociador del gobierno para que de esta manera se abra una nueva mesa de diálogos en el marco del proceso de la paz total. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. Hay comunicado, Felipe, esta madrugada del exfiscal Francisco Barbosa respondiendo de la siguiente manera. Comienza muy duro, dice: la infamia del presidente Petro no tiene límites. Le recuerda, por ejemplo, que él entregó a su gobierno, a la SAE, 1.600 bienes por más de 1.8 billones de pesos al Fondo de Reparación de Víctimas, bienes perseguidos al paramilitarismo por la Dirección de Justicia Transicional de esa entidad, imagínense ustedes. Pero además de eso, recuerda el exfiscal Francisco Barbosa algo que tendrá que ser tenido en cuenta para una eventual reapertura de este proceso con los paramilitares. Ese proceso ya se cerró, Felipe. Mire, entre el 2006 y el 2019 se imputaron al paramilitarismo 56.401 hechos delictivos. Durante la administración Barbosa, dice, 85.085 hechos delictivos. Y dice, por ejemplo, que a Salvatore Mancuso le imputó solo él, durante su administración, 24.408 hechos delictivos. Y recuerda que el que quería dejar libres de orden de captura a los jefes del Clan del Golfo no era Francisco Barbosa, sino Gustavo Petro. Y el fiscal Barbosa se atravesó en su momento a esa petición. Pues le asiste la razón al fiscal Barbosa. Pues imagínense en lo que estamos, Felipe. 6:26 minutos, le cambio el tema, le hablo del hallazgo y el tamaño del pozo Sirius, antes conocido como Uchuva 2. El presidente Petro hasta ahora escribe en su cuenta de X: me resistí a hacer nuevos contratos de exploración porque los actualmente firmados están en curso y son suficientes, ocupan buena parte del país, exceptuando la selva amazónica y zonas estratégicas del agua. El descubrimiento de gas, y habrá más descubrimientos, nos muestra que el gobierno no estaba equivocado. Claro que tener reservas no significa tener gas, y tener gas no significa tener la fuente más barata de energía. Concluye el presidente Petro: el gas no es el futuro, tan solo es el presente. El gas del presente debe financiar la transición energética, que es lo que abarata la energía en Colombia. Un país se desarrolla abaratando su energía, es cierto, pero usted no puede prescindir del gas cuando lo necesita para movilizar el país. Es lo que dicen los expertos al presidente Petro. El hallazgo del tamaño de Sirius, Marcela Peña. Hola Ricardo, una muy buena noticia para cerrar la semana, posiblemente la noticia económica del año. Ecopetrol y Petrobras confirmaron que su proyecto Sirius tiene reservas de gas que podrían suplir el actual consumo del país por los próximos 20 años. El anuncio oficial lo hizo Rogerio Soares, vicepresidente de Petrobras. Solo el descubrimiento de Sirius tiene un volumen mayor que 6 TCFs. Hoy, las reservas probadas de Colombia sumaron 2,3 TCFs. O sea, considerando un escenario de descubrimiento con lo mismo factor de recuperación de Chuchupa, el descubrimiento tiene un potencial de duplicar las reservas 1P de Colombia.
El plan de Petrobras es continuar las exploraciones con el pozo Buena Suerte, y si los resultados de ese pozo son tan prometedores como su nombre, Colombia no solo va a resolver el problema de suministro de gas, sino que además se puede convertir en un exportador. Es el verdadero tesoro al final del arco iris, pero antes de llegar ahí vamos a tener que atravesar un valle de lágrimas. Hasta que no podamos conectar a Sirius con la red de transporte nacional y ponerlo a producir, el país va a depender cada vez más del gas importado. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Es la posibilidad de encontrar entre 10 y 15 terapias cúbicos en la parte más norte del Mar Caribe. 10 o 15 terapias cúbicos. Eso es multiplicar por 5 o por 7 veces las actuales reservas de gas del país. Y al futuro, ¿qué nos espera? En medio del debate de los últimos días sobre si tenemos o no un déficit de gas, Roa se ratifica en sus cálculos. Para el año entrante, 2025, nos faltan 120 gigas de gas, pero para 2029 ya estaríamos hablando de un faltante de 530 gigas, es decir, más de la mitad de lo que consumimos hoy en día. Ecopetrol está trabajando en distintas alternativas de importación. Nada está descartado. El gas de Venezuela sigue estando en la agenda de Ecopetrol hacia finales del 2026, en unas cantidades que se han venido identificando, unos 50 millones de pies cúbicos día. El objetivo de Ecopetrol, de Petrobras y también del país es que Sirius pueda ponerse en producción en el año 2029, pero para lograrlo hay que resolver toda clase de retos, desde construir un gasoducto y una planta de tratamiento hasta sacar adelante más de 116 consultas previas. También hay que resolver líos judiciales y garantizar la financiación de las millonarias inversiones que se van a requerir. La vicepresidenta de Offshore de Ecopetrol, Elsa Jaimes. Nuestro gran desafío es hacer esto en forma acelerada, ¿sí? El tiempo que tenemos para conectarlo es corto y que haya una decisión de país para lograrlo. Otro reto en el camino, transportar ese gas. Ayer les contamos que el sistema de transporte está al límite y hoy Ecopetrol y Promigas anunciaron un acuerdo para crear un gasoducto que permita llevar gas desde la costa hasta el interior del país, que es donde más está haciendo falta. El acuerdo busca que se inviertan hasta $1.000 millones en un proyecto que involucra construir un gasoducto nuevo y conectarlo al oleoducto ODC. Ese oleoducto se transformaría para poder transportar también gas natural. Con este movimiento, el país podría transportar hacia finales de 2026 el gas que vamos a tener que importar, pero hacia futuro esos mismos tubos pueden mover el gas que Sirius y otros campos le pueden dar al país. Marcela Peña, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Se nos apareció pues la Virgen en materia de gas, o al menos virgen en el horizonte, y gracias a la confirmación ayer por parte de Ecopetrol y de Petrobras del hallazgo más grande en los últimos 30 años. Este pozo Sirius, descubierto en 2022, conocido anteriormente como Uchuva 2 y ubicado en el Mar Caribe, 41 kilómetros de Santa Marta. Un pozo que efectivamente tiene unas reservas de 6 terapias cúbicos de gas, más del doble de las reservas actuales del país, que hoy están en 2.3 terapiés, y también doblando el hallazgo más grande en toda la historia hasta el momento. Los pozos de Chuchupa y Ballenas, descubiertos en los años 70 con un total de 3 terapiés cúbicos de gas, 3.9. Para terapias cúbicos de gas que empezaron a surtir el mercado colombiano desde 1977 y que desde entonces y por más de 45 años, casi 5 décadas, han sostenido con gas al país. Un país que hoy consume anualmente 0.3 terapiés cúbicos de gas y que ahora dobla sus reservas gracias a este hallazgo descomunal del pozo Sirius, estirando la pita de la autosuficiencia por al menos otros 20 años. No obstante, ello no será de un día para otro, pues tal como sucedió con Chuchupa y con Ballenas, ese gas solo estaría disponible hasta dentro de unos 5 o 6 años, es decir, a finales de 2029 o hacia por allá el 2030, pues se necesitan inversiones cercanas a los $5.000 millones para construir primero una planta de tratamiento, después un gasoducto que conecte ese pozo con el sistema nacional y, lo más difícil de todo, para sortear un total de 116 consultas previas, un valle de lágrimas, como bien lo acaba de decir nuestra colega Marcela Peña, y consultas previas que justamente habían frenado la exploración de dicho pozo por orden de un juez
en Santa Marta, obligando a Ecopetrol a tener que cambiarle el nombre de Uchuva 2 a Pozo Sirius. Un botón para la muestra del karma y las demoras que suponen esas consultas previas, que son palos en la rueda para el desarrollo y explotación de hidrocarburos como el gas. Gas que por los próximos 5 años, y tal como nos acaba de decir Marcela, pues va a tener que ser traído desde otros lados. Muy seguramente seguirlo importando desde los Estados Unidos como gas licuado para procesarlo en una planta de licuefacción que tenemos en Cartagena, así como también en otra planta que se planea hacer en Buenaventura, cosa que no es de un día para otro, y quizás también no se descarta la idea de traerlo desde Venezuela, tal y como reconoció ayer Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:33 de la mañana. Que todo cambie para que nada cambie. Tal vez esa es la frase que mejor describe la última puesta en escena del presidente Petro con Salvatore Mancuso, el expresidente de la República, de izquierda, exmilitante del M-19, con el máximo jefe de los paramilitares dándose palmadas mutuas en el hombro, sonrientes e intercambiando sombreros volteados en presencia de las víctimas de la crueldad de los paramilitares. Una imagen de dos enemigos, una imagen impensable si hablamos del Petro senador, el que hacía debates y denunciaba paramilitares, el Petro que repudiaba que los paramilitares hubieran llegado al Congreso como lo hizo justamente Mancuso hace 20 años. Hoy no le parece tan malo Mancuso, no solo lo nombró gestor de paz, sino que ahora lo sube a una tarima, a un acto público casi graduado de héroe y salvador, como si Mancuso no fuera el delincuente de la talla que es, responsable de más de 24.000 delitos, de crímenes graves, entre ellos masacres, despojos de tierra, desplazamiento y desaparición forzada. Aunque Mancuso esté libre y hoy lo paseen para que reciba aplausos, no es un hombre judicialmente limpio. Todavía tiene cuentas pendientes con la justicia y sobre todo con las víctimas, a las que les debe más que un pedido de perdón, les debe reparación real y verdad, aunque esto último parece imposible para Mancuso, que en más de 15 años ha dado distintas versiones a la justicia. Por ejemplo, sobre la masacre del Aro, donde ahora por conveniencia menciona al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el 2008, dijo que Uribe no tenía responsabilidad. En el 2012 cambió la versión y dijo que era imposible que no tuviera ningún conocimiento o que no estuviera enterado. Ya ante la JEP dijo que tenía conocimiento de esa masacre. Así que hay que tener mucho cuidado con la supuesta verdad de Mancuso, por la verdad por la que el gobierno del presidente Petro parece estar dispuesto a todo. Tanto que el presidente Petro, casi como un mesías, hace unos meses les dijo: paracos, vengan aquí por una segunda oportunidad. Ahora, con la narrativa de que los paramilitares los extraditaron y los engañaron, el gobierno Petro, que no da un solo resultado, un solo paso positivo en la paz total, está proponiendo reabrir el proceso con los exparamilitares. Presidente, si quiere la verdad, busquémosla toda, incluso la verdad del M-19 al que usted perteneció. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:36 a.m. Las redes sociales fueron las encargadas de encender una de las polémicas del día por el controvertido listado de oficios y ocupaciones que fue publicado por el SENA para actualizar el Acuerdo 009 de 2005, que es el acuerdo que pone las reglas del juego para que las empresas tengan practicantes o aprendices. Están las profesiones tradicionales como ingenieros, abogados, arquitectos, administradores, periodistas y hasta ahí no hay problema. Lo llamativo es que en el listado aparecen roles como los siguientes: artista con burbujas, hipnotizador, vendedor callejero de agua fresca, vidente, azafata de club nocturno, acompañante de actos sociales, lector de la palma de mano, numerólogo, criada personal, dama de compañía
y si uno lee más abajo también aparece domadores de fieras. El listado, que es tan absurdo, hace parte del contrato de aprendizaje que suscriben las empresas con el SENA para poder contratar a estudiantes. La norma dice que según la cantidad de trabajadores que tienen las compañías, pues están obligadas a contratar cierto número de aprendices o practicantes, y por eso le llovieron críticas al SENA, que intenta explicar que esta lista de oficios no significa ni que vaya a formar jóvenes en esas ocupaciones, ni que las empresas estén dedicadas a contratar un practicante en semejante actividad. Explica el director Jorge Londoño que la lista es una lista que cogieron de la Organización Internacional del Trabajo y que solo sirve de guía o referencia porque es claro que no existen esas profesiones formalmente en Colombia y tampoco cursos de eso en el SENA, y que tampoco es cierto que el SENA vaya a empezar clases de semejantes tareas. Al margen de lo llamativo de los oficios, lo que sí es cierto es que se amplió la lista de aquellas profesiones con las cuales debe haber un aprendiz o un practicante, y eso sí tiene efectos en las empresas. Es que si más profesiones entran a la lista, pues más aprendices tendrán que contratar en las empresas. La ley dice que se contrata un aprendiz por cada 20 trabajadores formales. Claro, dependiendo del fin y del objetivo de la empresa. No estamos hablando ni de domadores de fieras ni de pitonizas. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. A poco más de 2 semanas para el inicio del evento más importante del año en Colombia, la Cumbre por la Biodiversidad COP16 de Cali, esta conferencia enfrenta una nueva amenaza. Luego de que las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco pusieran en la mira la realización de esta conferencia ambiental, intimidando con anuncios de atentados terroristas que llevaron a blindar a la capital del Valle del Cauca con más de 11.000 soldados y policías, ahora el riesgo es un ciberataque. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reveló que la conferencia de las partes COP16 ha enfrentado al menos 25 intentos de sabotaje cibernético. Pese a la dificultad de la situación, los equipos especiales del gobierno colombiano en este momento realizan la trazabilidad de estas acciones para determinar si se trató de una serie de ciberataques que llevarían a colapsar el soporte digital de la cumbre entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, o si se trataría de un ataque para un gigantesco robo de datos. El riesgo no es menor. Estamos hablando de información oficial y reservada, no solo del gobierno colombiano, también de Naciones Unidas, de más de 190 delegaciones de todo el mundo, 12 presidentes, 103 ministros de ambiente y un aproximado de 15.000 asistentes, todo a un solo clic de ser vulnerado. Y es que nada puede alterar el rumbo de esta histórica COP16. El compromiso de la humanidad por la protección de la biodiversidad es urgente. Según un reporte de la World Wildlife Foundation, la mayoría de los 190 países participantes en la COP16 no están cumpliendo plenamente sus compromisos de detener y revertir la pérdida de la naturaleza al año 2030. Solo el 10% de los países ha presentado planes de acción nacionales sobre biodiversidad actualizados y solo 1/3 revisó sus objetivos nacionales. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar.
podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Son las 6 de la mañana y 43 minutos. En instantes hablaremos con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para conocer detalles del tamaño del pozo Sirius o Uchuva 2. En segundos hablaremos con el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, para hablar del nuevo modelo de pasaportes. Antes, Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo. Como siempre, feliz, contento, iniciando viernes. Hoy estoy de zapatico blanco como mi mamá me compró. Pipa, tira. ¿Nos puede mostrar, por favor? Contento. ¿Zapaticos blancos? A ver. No se puede. Esta mañana no se puede. Estoy en casa ajena. No toca importa. portarse bien. Usted usa talcos, tranquilo. Solamente es mostrarlo, señor. No. Esto sería un peligro. 6:43. Oye, contento, dichoso de la vida. Siempre hay que tener las mejores emociones en medio de todas las dificultades. Que todos los que están pasando por momentos complejos y duros sepan que siempre hay que provocar las mejores emociones en el corazón. ¿De qué hablamos hoy, padre? Oiga, estoy aterrado de un dato que tiene que ver con el aumento de embarazos en adolescentes, entre niñas de 10 y 14 años. Por lo menos 138 casos en Bogotá nada más. Y yo creo que eso nos implica pensar en cuándo hablar de sexualidad, qué hacer para que realmente haya una sexualidad responsable y para que haya una sexualidad que ayude a los jóvenes y a los seres humanos a ser felices. Entonces, hablemos de eso. Hablemos de eso en segundos, padre. 6:44, Ricardo, en deportes, los ecos de la convocatoria de Néstor Lorenzo de la Selección Colombia para los partidos de eliminatoria. Ya tenemos la próxima semana el primero de los dos partidos, Ricardo. Esto ya prende motores. Hola, Ricardo, feliz mañana para usted, para todos los oyentes. Empezará mañana en Cochabamba, ya en territorio boliviano, la concentración de Colombia. Vamos a echarle lupa a la convocatoria, pero fundamentalmente, digamos, la presencia de jugadores como Nelson de Osa, que juega en la altura en territorio mexicano, al igual que Willer Dita, el del Cruz Azul, el primero del Pachuca, hacen gran novedad. Y el nombre de Roger Martínez, que es la aparición de un delantero que anda en Argentina bien, socio de Juanfer Quintero en Racing, y bueno, que tendrá la posibilidad de aparecer producto de las bajas y lesiones que tiene la selección nacional. 6:45 minutos. La posibilidad de que Colombia tenga algún tipo de escasez de gas el año entrante es latente, es evidente. Y el título de la película podría ser Tan cerca y tan lejos, si esto fuera una película. Tan cerca de tener unas reservas de gas, por lo menos para los próximos 20 años, pero tan lejos para poder contar con ese gas en el corto plazo. Les estoy hablando, por supuesto, del anuncio que en las últimas horas hicieron tanto Petrobras como Ecopetrol sobre el tamaño del pozo Sirius, del pozo de gas Uchuva 2. Ya no se puede decir así por decisión de un juez, que está en el Mar Caribe, a más de 40 kilómetros de Santa Marta, y que es la esperanza para tener autosostenibilidad en materia gasífera para Colombia en las próximas décadas. Sin embargo, la llegada de ese gas se demora varios años y por eso la contingencia aún no se levanta. El presidente de Ecopetrol es Ricardo Roa, que nos atiende a esta hora. Doctor Roa, buenos días. Aló, Ricardo, muy buenos días para usted y toda la audiencia de Blue Radio. Doctor Roa, ¿cómo podemos calificar esta sensación agridulce? Tenemos gas, pero no podemos contar con ese gas, con este yacimiento en los próximos años. Lo tenemos allí, pero todavía faltan muchos elementos para poderlo traer a tierra firme y para poderlo utilizar. ¿Qué significa esto y cómo vamos a hacer mientras logramos tenerlo ya en tierra? Pues Ricardo, esta es una excelente noticia. Los volúmenes que anunció ayer Petrobras y que estamos validando nosotros son unos hallazgos que van a garantizar en el mediano y largo plazo la sostenibilidad de gas natural para el país.
Estos son tiempos que nosotros desde Ecopetrol hemos acelerado. Lo normal en este tipo de procesos es de 10 a 12 y hasta 15 años. Puede tomarse desde que se encuentra y se determina una cantidad, un volumen específico de gas. Y en tratándose aún más de la exploración costa afuera, que demanda una logística y demanda una necesidad de infraestructura adicional con la que no se cuenta para poder traer la molécula e internarla y ponerla al usuario final. Esos son tiempos que hemos recortado, insisto. Normalmente Ecopetrol se demora entre 10 y 12 años para un desarrollo de esta naturaleza. Nosotros estamos previendo entre 5 y por 7 años. Todo esto va a depender fundamentalmente del momento a partir del cual se cuente la licencia ambiental, con la licencia ambiental, que demorará 3 años más desde ese momento. Es decir, que si hacemos cuentas, estamos en 2024, en 2027 tendríamos la licencia ambiental y en 2032, si nos va bien, estaríamos empezando a contar con el gas de Sirius en Colombia. No, el dato es, el punto de partida es, teniendo la licencia, 3 años después ya estamos asegurando la disposición de la molécula. ¿Eso sería en qué año más o menos? El tiempo que debemos hacer nosotros, la mejora en los tiempos justamente es para acelerar el trámite de licencia, y ya la disposición de las reservas en su denominación 1P tendrá otros elementos que para el caso del gas requiere, como es la comercialidad, es que existan contratos de venta de la viabilidad comercial de ese gas y que también exista la infraestructura y los proyectos asociados a la infraestructura para internarlo y ponerlo a disposición del mercado. El plan es que he anunciado y es que entre el 2029 y el 2031 estará esa molécula en disposición del mercado. Doctor Roa, ¿la decisión del juez de Santa Marta retrasa todo el trámite de la licencia ambiental? ¿Eso podría ser un palo en la rueda para que se cumplan esas fechas? Pues cualquier decisión de carácter judicial que lleve a la suspensión de los trabajos y las actividades que estamos desarrollando allí con Petrobras va a hacer que los plazos o los tiempos se alarguen, pero la expectativa que tenemos en esa aclaración que ya hizo el juez del término de suspender inmediatamente, que ya se llevó a 2 meses de plazo para poder disponer de manera adecuada y de manera lógica las facilidades de la perforación que actualmente se desarrolla, nos podría poner en el evento en que se tome una decisión muy rápido de levantar esta medida en el cronograma inicialmente que teníamos. Doctor Roa, previsto. Esta pregunta es de forma, pero también puede estar en el trasfondo de esta situación. ¿Está plenamente confirmado el tamaño de Sirius, esos 6 terapiés cúbicos? ¿Ya se le informó al mercado oficialmente o van a esperar una valoración que haga Ecopetrol para confirmar lo que dijo ayer Petrobras? Ya ese anuncio es oficial de Petrobras. Nosotros estábamos con esa expectativa de sus volumétricos. Lógicamente el anuncio de 6.1 terapiés cúbicos de reserva de gas en este pozo es el gas in situ. A eso hay que aplicarle la posibilidad de extracción en volumen y nosotros pues prácticamente estamos validando que está entre 4 y 4.5 terapiés cúbicos de reservas que podrían ser extraídas de allí, y con esos volumétricos es que ya con las perforaciones adicionales y la información que se está haciendo detalle hacia la primera semana de diciembre deberíamos estar anunciando con mucha precisión el volumen de gas que hay en este pozo. Ya, sí, y una pregunta, doctor Roa, ¿quién y cómo se construiría pues ese gasoducto submarino? Porque bien lo dice usted, en los otros casos de campos importantes, Suchupe y Ballenas eran en tierra. ¿El país sí tiene experiencia para construir este tipo de gasoductos en el mar, para un pozo que es efectivamente a 41 kilómetros de Santa Marta? Paola, buenos días. Sí hay experiencia, justamente por eso se cuenta con un aliado que tiene muchísima experiencia en este tipo de actividades en el mar, en aguas profundas y a distancias importantes del litoral, y por eso Petrobras es el operador de este pozo. Una de las plataformas que estamos habilitando es justamente la de recepción de gas de Chuchupa para internarlo al país. Allí es fácil implementar una plataforma que reciba ese gas y lo interne a través del gasoducto Ballena Barranca, que hoy prácticamente está desocupado y que tiene una capacidad para transportar
hasta 250 millones de pies cúbicos día. Otra es el anuncio que hemos hecho nosotros ayer de una alianza con Promigas y nuestra empresa, nuestra filial Cenit, para volver gasoducto el oleoducto central y cerrar un gran anillo que permita la interconexión de los dos mercados, el del interior y el de la costa, en materia de gas, y con eso poder transportar entre 150 y 450 millones de pies cúbicos día por esta infraestructura. Eso acelera los tiempos, nos reduce trámites de licenciamiento y demás, y nos permite habilitar una infraestructura que hoy está siendo usada para transporte de crudos y usarla para transporte de gas. Doctor Roa, ¿qué tan costoso es ese gas cuando lo tengamos aquí en nuestros hogares frente al gas que extraemos de la tierra, aquí dentro de nuestro territorio, en la plataforma continental, como llaman ustedes, y frente al gas que eventualmente empezaremos a importar el próximo año? Esta es una buena pregunta, y pues para ese gas o para cualquiera que sea internado o importado, pues tiene el mismo tratamiento. Ese gas lo primero que hay que hacer es licuarlo, volverlo líquido. Eso tiene un costo, una tarifa. Transportarlo por los buques desde sus fuentes, desde donde se encuentre, hasta los puertos, por ejemplo, en este caso de Cartagena, tiene otro costo. Regasificarlo, es decir, hacer uso de una plataforma como la que existe en el Caribe, del SPEC, tiene otra tarifa adicional. Hay un margen comercial importante de todas estas actividades, y el costo final se vuelve entre 8, 10, 12 dólares por millón de BTU en total para la demanda final. Claro. Doctor Roa, Víctor lo lleva al otro escenario, porque este es un escenario, como lo decíamos, dulce, pero también amargo. Dulce porque está la expectativa de lo que tiene Sirius y de lo que va a entregar en materia de gas natural para el país. Pero amargo en el sentido de que evidentemente vamos a tener que importar gas. Ya se sabe de dónde, cuánto gas y a partir de cuándo, y en detalle por dónde se haría esa importación de gas desde el año entrante, doctor Roa. Ricardo, pero hay que hacer la aclaración que no vamos a tener necesidad de importar gas, sino que vamos a seguir importando gas. Es que este mensaje no puedo dejar de darlo, porque Colombia lleva importando gas desde el año 2017. Yo ayer mostraba las gráficas, digamos, de cómo han sido esas importaciones, esos volúmenes y esos costos. Pero va a ser mayor la importación, digamos. Hoy acépteme nosotros, pues nosotros en abril importamos 400 millones de pies cúbicos día de gas a través de esta infraestructura. Esto es casi el 35, 40 o 40% del porcentaje de la demanda total que consume el país en ese mes. Entonces, esto es relativo desde donde se mire y en qué momento se mire. Si vamos a seguir importando gas, SPEC anuncia una expansión de unos 30 millones, 50 millones de aquí a diciembre de este año de capacidad adicional, y yo estoy en 400 millones de pies cúbicos de capacidad de importación, que ese gas está siendo utilizado fundamentalmente para atender la demanda térmica. Las térmicas, pero claro. Con esa expansión de 50 millones de aquí al diciembre de 2024 y 30 millones de pies cúbicos día más al 2025, va a tener una capacidad total de 480 millones de pies cúbicos día, que es una capacidad importante para poder suplir los déficits de energía que vamos a tener en los próximos años. Más, nosotros seguimos contando o teniendo en el balance en las cuentas una importación de gas por el gasoducto Antonio Ricaurte, sí, de unos 50 a 60 millones de pies cúbicos desde Venezuela, que estarán entrando a finales del 2026, y un gas que nosotros hemos dicho de entre 20 y 30 millones de pies cúbicos día del campo Arrecifes, que está por conectarse al sistema de transporte nacional y podría estar entregando una molécula adicional. Con estos rebalanceos que hacemos, más la importación, la noticia es que no va a haber déficit de gas. Pues esa es una gran noticia, doctor Roa, pero para plena claridad de los oyentes, es cierto, desde el 2017 hay importación de gas para Colombia, pero únicamente para el funcionamiento de las térmicas. Hoy, doctor Roa, no estamos importando gas ni para las industrias ni para el uso residencial. Colombia había tenido una autosuficiencia en materia de suministro de gas, a excepción de las térmicas, que digamos que son el soporte o la redundancia del sistema energético. Hoy el escenario es mucho más complejo, porque ya vamos a tener que importar gas para el uso residencial e industrial. Ricardo, eso no es tan así. La regulación tiene unas priorizaciones de atención de la demanda.
esa regulación exige y hace que el primer segmento de demanda que se vaya a atender con la disponibilidad de gas que exista en el balance nacional sea la atención de la demanda del sector residencial. Le sigue el sector comercial, le sigue el sector de la refinación. Nuestras refinerías consumen gas importante y ahí está esa priorización. Y luego sí le sigue la demanda vehicular y luego la industrial. Así es el orden de prioridades que existe en la regulación y con ese orden de prioridades se atiende la demanda en el país, independiente de donde venga la molécula. Doctor Roa, ¿estos cambios se van a ver en algún aumento en la tarifa de gas para las casas colombianas? No, seguramente en una proporción que corresponda al incremento del precio de la producción. O sea, así como la energía está la generación como el componente de los electrones en la producción de electrones, aquí la producción pesa cerca del 50% en la tarifa y en ese aumento del costo de la molécula a los usuarios finales que seguramente se tenga un impacto que hemos dicho nosotros estaría para este sector entre un 10 y 12%, 10-15%. ¿En 10 y 15% sería el aumento del recibo del gas para los colombianos? No, señor. El aumento de la molécula, que en la proporción que tenga, el peso que tenga la componente de producción en el recibo, en esa proporción aumenta. Recuerde que la componente del precio al usuario final tiene básicamente 4 aspectos. Uno es la producción, o sea, la molécula, otro es el transporte, otro es la distribución y otro es la comercialización, y en cada uno de esos pesos que tenga la molécula sobre la tarifa final, pues ahí se daría el incremento. Doctor Roa, ¿qué es papayuela? Porque pues nos hemos concentrado mucho en Sirius y en estos nombres súper extraños, pero usted también en los últimos minutos ha entregado al mercado noticias sobre nuevos yacimientos para Colombia. Bueno, es uno de los anuncios que hicimos, parte de la inversión que aprobó la semana pasada la Junta Directiva, es para desarrollar los estudios de una gran perspectiva de recursos también allá mismo en el bloque llamado Tayrona, que ahora se llama Agua Off, por la instrucción del fallo del juez aquí en Santa Marta. Ahí hemos destinado unos recursos para empezar a hacer los estudios y poder madurar y desarrollar unas reservas importantes. Por ahora solo debo dar ese anuncio porque es muy preliminar, pero la expectativa de desarrollo de gas ahí es la más grande de todas quizás. Son las 7 de la mañana en punto, doctor Roa. ¿Qué va a pasar con Comodo? ¿Es cierto que se perdió la oportunidad, que se está alejando la posibilidad de la exploración en ese pozo de gas? Pues no se ha perdido la oportunidad, sí se retrasan los tiempos que teníamos previstos porque estos taladros son especiales, estos no son herramientas que estén por ahí disponibles para cualquier momento utilizarlas y por eso se afectará seguramente la planeación. Como uno ya sabemos, yo personalmente me he reunido con la ministra en varios momentos y he conversado con ella. Debe estar lista ya la decisión de rehabilitar el trámite de licencia que ha sido suspendido por la ANLA y en esa medida vamos a acelerar la reprogramación y a tratar de recuperar esa agenda que teníamos. ¿Cuándo saldría esa decisión de la ANLA? Hacia finales. Pues estamos a esperas, debe estar muy cerca en estos días de ser sancionada y de ser anunciada ese levantamiento de esa suspensión de esa licencia y con eso la recuperaremos el cronograma en la medida que sea posible y volver a planear como corresponde con tiempo la actividad de perforación. 7:01